nuestro horario habitual, como todos los días jueves. Quisiera, por favor, que me puedan confirmar si me están escuchando, reciben bien el audio. ¿Sí? ¿Me podrían confirmar si me escuchan? Buenos días, sí, profesor. Ok, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Ya ustedes les he puesto en el chat el material que vamos a trabajar. Seguimos viendo el material complementario semana 2 y hoy vamos a hablar obviamente de temas aduaneros como es digamos, el son de esta clase, pero hoy vamos a revisar la legislación aduanera, ¿ok? Hasta la clase anterior estábamos hablando de la aduana desde un punto de vista de conocer cómo funciona la aduana, cómo controla la aduana, cómo fiscaliza la aduana. Hoy esta óptica va hacia la legislación aduanera. Significa que hoy vamos a trabajar o a conocer la Ley General de Aduanas y su reglamento. ¿Ok? La Ley General de Aduanas y su reglamento lo vamos a conocer hoy. En este momento les voy a compartir los links donde van a poder acceder a la Ley General de Aduanas y al reglamento de la Ley General de Aduanas para que pueda servir de orientación y de apoyo para la clase de hoy también. Aquí les estoy compartiendo para que puedan mirarlos a través de la web mientras vamos desarrollando la clase. Así que acabo de enviarles ya el link de la Ley General de Aduanas y en este momento les voy a mandar el link del reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Okay? Están en ese orden. ¿Ah? El primer link que he mandado es la ley y el segundo es el reglamento. Ok, consulta. ¿Alguien tiene problemas para descargar el material complementario S2 del Zoom? Por favor, manifiéstese por el chat para poder compartir el archivo por el chat también. ¿Alguien no puede descargar el material del Zoom? ¿Lo compartimos por el chat? Vamos a compartirlo por el chat también para quienes no pueden descargarlo a través del Zoom. Muy bien, estamos compartiendo ya en este momento las PPT en pantalla y, como les decía, nuestro tema central de hoy es la legislación aduanera. Si recordamos un poco lo que habíamos trabajado en las dos sesiones anteriores, vamos a recordar un momentito cuáles eran las 4 funciones básicas de la administración aduanera, las 4 competencias básicas. Era ejercer la potestad aduanera, normar los regímenes aduaneros, recaudar los derechos tributarios y aplicar la legislación aduanera. Entonces, hoy vamos a hablar de esa facultad de la administración aduanera, de ser la que crea y la que aplica la legislación. Y hoy nos acompañarán estos 5 puntos para desarrollar durante nuestra jornada de clase. Veremos los principios de la legislación aduanera, conversaremos sobre la Ley General de Aduanas y su reglamento y las modificatorias que se han dado en los últimos tiempos.
Hablaremos de los regímenes aduaneros desde el punto de vista de la legislación, porque los regímenes aduaneros tienen un análisis legal y un análisis técnico. Hoy vamos a ver el análisis legal. Más adelante, en el desarrollo del curso, volveremos a los regímenes aduaneros para el análisis técnico. Vamos a conocer también cuáles son los sujetos más importantes que intervienen en las operaciones aduaneras y hablaremos también de los regímenes, o el régimen, perdón, tributario aduanero. Muy bien, vamos a empezar a hablar de los principios de la legislación aduanera. A ver, nuestra Ley General de Aduanas es una ley que es el decreto legislativo 1053, que fue modificado por el decreto legislativo 1433, ¿no? Y como cualquier sistema legal, la Ley General de Aduanas trata de decirte lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro de una operación aduanera. Trata de decirte qué acciones pueden ser sujetas a una sanción debido a que están tipificadas como infracción aduanera o qué acciones pueden estar sujetas a sanciones más graves cuando están tipificadas como delitos aduaneros. O sea que en líneas generales, la Ley General de Aduanas nos va a decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, cuáles son los premios y cuáles son los castigos. Eso, digamos, para hacer un gran resumen en los términos más prácticos posibles. Ahora, si hablamos de los principios de la normativa aduanera, los principios de la legislación aduanera, vamos a ver que, y veremos algunos ejemplos un poco más adelante, la ley aduanera ha sido hecha para facilitar el comercio. Si bien es cierto, la posición de la aduana es una posición fiscalizadora, tiene también esta otra cara de la moneda, que es ser un facilitador, dando normativas, directivas, procesos que permitan que la operación sea sencilla, pensando en el nuevo empresario y en el empresario que ya está formando parte de las operaciones de Expo y de IMPO. Si nosotros tuviéramos una legislación que no fuera facilitadora, entonces se volvería inclusive hasta excluyente, porque los nuevos empresarios que se animaran a cerrar negocios de exportación o importación verían su operación trabada por una ley que no les da las facilidades del caso. Pero esto no es así. Uno de los principios de nuestra Ley General de Aduanas es que es facilitadora aparte de fiscalizadora. Un poquito más adelante vamos a ver ejemplos al respecto. Justamente hablando de que el hecho de ser facilitadora no lo exime de ser fiscalizadora, hay un aprovechamiento muy interesante por parte de aduanas de las tecnologías de la información. Y entonces en la actualidad la aduana de Perú puede cruzar información con cualquier aduana del mundo, ¿verdad? Esto ya lo hemos conversado en clases anteriores. Entonces ahora es mucho más fácil cruzar información. Si la aduana en Perú quiere revisar datos de un producto que ha llegado a Perú con un valor declarado y un producto declarado, puede hacer el cruce con origen para saber que de origen salió el mismo valor declarado y la misma descripción de producto y evitar así alteración en las declaraciones. Entonces, el intercambio de información también es un
principio fundamental en la ley de aduanas como acción de fiscalización. Otro lineamiento o principio de la Ley General de Aduanas es que la Ley General de Aduanas crea empleo. Así como lo oyen, ¿no? La Ley General de Aduanas crea empleo porque para que un exportador pueda trasladar un producto hacia cualquier lugar del mundo o para que un importador pueda traer un producto desde cualquier origen, se necesitan logísticos, ¿verdad? Se necesitan operadores, intermediarios para los trámites aduaneros y los traslados de mercancía desde un punto a otro. Entonces, nosotros vamos a vernos obligados por ley a trabajar con ciertos operadores logísticos. Entonces, nosotros, siendo exportadores o importadores, y viéndonos a través de la ley obligados a trabajar con ciertos operadores logísticos, quiere decir que la ley fomenta el trabajo y la participación de estos operadores. Las normativas de calidad, los objetivos de calidad, normas ISO y demás, no son un asunto solamente de las empresas privadas. Las entidades públicas tranquilamente pueden también aspirar a tener sellos de calidad. Y la administración aduanera no es para nada ajeno a esto. Y déjenme comentarles que la administración aduanera tiene normas de calidad por sus servicios, ¿no? Y esto es un comentario. Creo que está sacándole un buen lustre a esa gestión de calidad porque la pandemia obligó a la aduana a digitalizarse y hoy la aduana tiene un proceso digital bastante bueno. Se los digo de primera línea porque yo soy empresario del sector logístico y veo en el día a día ese tema. Otro principio básico de la ley es la buena fe y presunción de veracidad. Es decir, y esto lo profundizaremos cuando veamos este artículo, la aduana cree en lo que tú declaras. Y te voy a poner varios ejemplos cuando lleguemos a ese artículo, ¿eh? Pero te dejo con esta idea. La aduana cree en lo que tú declaras como importador o exportador. Tú declaras, la aduana te cree. De repente ahorita no estás madurando muy bien esa idea, pero en un momento más lo vas a hacer. Estoy seguro de eso. Y finalmente, otro principio de la ley de aduana es la publicidad. No pensemos en publicidad desde el punto de vista marquetero. Hablo de publicidad de que la información de todo el movimiento aduanero, Expo e Impo, que se da en la aduana de Perú, es información de carácter público. A eso se refiere con publicidad. Es decir, cualquier ciudadano peruano, sin necesidad de un password o un usuario, puede simplemente entrando en la web de SUNAT ver los movimientos aduaneros, porque esta información es pública. Entonces tenemos aquí 6 principios que sostienen la Ley General de Aduana. Y estos principios están en los artículos del 3 al 9 de la Ley General de Aduana. ¿Ok? En los artículos del 3 al 9 de la Ley General de Aduana. Yo te voy a pedir que en este momento te ubiques o descargues el link de la Ley General de Aduanas que te envié de la ley. Aún no vamos a entrar al reglamento de la ley, sino la ley. Te mandé 2 links, la ley y el reglamento de la ley. Quiero que entres al link de la ley, el primer link que te mandé, y que te sitúes entre los artículos 3 al 6, que son los primeros que vamos a tocar en este momento. ¿Ok? Pero antes de adentrarnos a los artículos del 3 al 6, para cumplir el objetivo de la clase de hoy, que es
conocer la Ley General de Aduanas, quisiera saber si tenemos preguntas de lo expuesto hasta este minuto. ¿Ok? Sus preguntas, por favor. Ya saben que si es micrófono, levantan la mano en primer lugar, y si es chat, sí pueden directamente escribir. Yo aquí los empiezo a leer. Adelante, por favor. Como que damos un minuto para que descarguen el link, se sitúen los artículos del 3 al 6, y si alguien tiene una pregunta, este es el minuto para hacerla. Muy bien, entonces, entendiendo que ya tenemos descargado el link de la Ley General de Aduanas, pasamos a hacer el análisis de los artículos del 3 al 9. Muy bien, vamos al artículo 3 de la Ley General de Aduanas. Todos tenemos ya ubicado el artículo 3 de la Ley General de Aduanas. ¿Me pueden levantar la mano en señal de conformidad? ¿Sí? ¿Tenemos todos el artículo 3 de la Ley General de Aduanas? Ok, me responden 3 personas, que les agradezco. 3 personas de todas las que forman parte de esta aula. Excelente. Qué bonito porcentaje. Vamos a empezar. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Dice lo siguiente. El presente decreto legislativo rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte. El presente decreto legislativo rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte dentro del territorio aduanero. Ok, para poder entender mejor este artículo, les voy a proponer un ejercicio. Van a dirigirse todos, atención, van a dirigirse todos al artículo 164 de la Ley General de Aduanas, 164. Van a dirigirse al artículo 164 de la Ley General de Aduanas y van a analizar cuál es la relación
entre el artículo 3 que acabamos de leer con el artículo 164 de la ley. Vamos a dar unos minutos para que puedan hacer ese análisis y pediremos luego la participación de ustedes. Según lista, no va a ser voluntaria. Yo diré para esta ocasión quién va a participar. Artículo buscar, voy a escribirlo aquí, la relación entre el artículo 3 y el artículo 164 de la Ley General de Aduanas. Damos unos minutos para ello. Hoy pretendemos conocer sobre la Ley de Aduanas, ese es el objetivo del curso y este es un primer ejercicio que nos va a ayudar. Adelante, por favor.
Muy bien. Vamos a consultar a Mary Ramírez. Mary Ramírez, buenos días. ¿Puedes levantar el micrófono, por favor? Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, Mary. ¿Cuál es la relación que encuentras entre el artículo 3 y el 164 de la ley? Profesor, disculpe, estaba hablando, no sé cuál es, profesor. Perdón, disculpa, ¿me puedes volver a Estaba, repetir? ¿me escucha? Sí, Estaba buscando y no encuentro, en normas legales, profesor. señorita, yo compartí dos links en el chat. Usted no estuvo presente en el momento en el que dije que Sí, iba a compartir dos links en el chat. sí, la primera es normas legales. Ya. ¿Y lo descargó o no lo descargó? Sí, la descargué, profesor. Ya. Y ahí no sale artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no pudo mirar el 3 y el 164. Era muy difícil. Sí, profesor, estoy en eso, profesor. Disculpe. Yasmín Palomino, buenos días. ¿Puede levantar su micrófono, por favor? Buenos días, profesor. Señorita Yasmín, buenos días. La respuesta a la pregunta, por favor. Profesor, según lo que estaba leyendo, por ejemplo, el artículo 3 dice que ese decreto es el que rige para todas las actividades aduaneras, que puede ser para persona, mercancía, cualquier medio de transporte. Y en el 164 habla de la potestad aduanera acerca de que pueden controlar el ingreso de lo mismo, de las personas, de las mercancías, el traslado y todo, de los medios de transporte y todo eso dentro del mismo territorio aduanero. O sea, tiene relación acerca de, en uno es que se rige para todas esas cosas y en el otro es que tiene la potestad, pero siempre y cuando sea dentro del territorio aduanero. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, señorita Yasmín, por su respuesta. Ok, profesor. Gracias. Muy bien, Yasmín, gracias por tu análisis y es correcto. A ver, voy a reforzar la idea que muy bien Yasmín ha planteado. Y gracias, Yasmín, por darte los minutos para leer y poder responder. En verdad te agradezco. A ver, ámbito de aplicación. Este término técnico, ustedes lo van a encontrar no solamente en la Ley General de Aduanas. Todo marco legal tiene un ámbito de aplicación. O sea, ¿qué significa ámbito de aplicación? ¿A quiénes va dirigida una determinada ley? Eso significa ámbito de aplicación. ¿A quién va dirigida la ley? ¿A quién se le va a aplicar la ley? Por eso es ámbito de aplicación. Y el artículo 3 nos señala tres ideas muy importantes. Uno, se aplica la ley a toda actividad aduanera.
O sea, únicamente esta ley es para actividades aduaneras, nada más. No para temas locales, solo actividades aduaneras. Actividades fuera del tema aduanero no entran en esta ley. Entonces, esta ley se aplica para toda actividad aduanera. Idea número 2. Esta aplicación tiene una jurisdicción. Esta aplicación tiene una zona de influencia. Esta tiene una zona de influencia, una jurisdicción, una zona de aplicación. ¿Y cuál es esa zona de aplicación? El territorio aduanero. Y el territorio aduanero es lo mismo que decir el territorio peruano. ¿Ok? Territorio aduanero es igual a territorio peruano. Entonces, esa es la segunda idea. Se aplica solo dentro de Perú. Y número 3. Esta ley se aplica a 3 sujetos. A las personas, a las mercancías y a los medios de transporte. O sea, justo los 3 sujetos sobre los cuales ejerce la potestad aduanera la administración, a esos 3 sujetos va dirigido esta ley. A los mismos 3 sujetos fiscalizables. Por eso lo que comentaba Yasmín. ¿Cuáles son esos 3 sujetos? Las personas. Porque claro, la persona como pasajero lleva y trae equipaje y hay que controlar que no se esté cometiendo ilegalidades en ese llevar y traer de equipaje. Se aplica el control a las personas también en el sentido de que son personas finalmente quienes están en la operación. La empresa exportadora tiene capital humano, personas. La empresa importadora tiene capital humano, personas. Los operadores logísticos tienen capital humano, personas. Esta ley se aplica también, dice, para las mercancías, claro, porque son las mercancías las que son sensibles de ser de contrabando, de ser ilegales, de ser restringidas. Y se aplica a los medios de transporte, claro que sí, porque son los medios de transporte lo que trasladan justamente a estas personas y a estas mercancías. Entonces, en resumen, el artículo 3 se aplica para personas, mercancías, medios de transporte que están dentro de Perú y haciendo actividad aduanera. Esa sería la interpretación del ámbito de aplicación del artículo número 3. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta vía micrófono o chat? Profesor, buenos días.
Adelante, Ángel. Profesor, por consulta, al aduanas tener el derecho y potestad sobre todo sobre las personas, mercancías y vehículos, ¿en qué momento, por ejemplo, irrumpiría o iría en contra de los derechos de la persona? Muy bien, buena pregunta, porque obviamente esta potestad aduanera y esta ley tiene parámetros, ¿no? Aquí nos dice bien claro. Por ejemplo, aduanas no puede hacer ninguna fiscalización fuera de Perú. Aduanas de Perú no puede hacer fiscalizaciones fuera del territorio aduanero. Sería ilegal. Por ejemplo, vamos a suponer que una nave, un barco, está navegando en aguas internacionales, un barco carguero, ¿no? Está navegando en aguas internacionales, o sea, fuera de las 200 millas de Perú. Aduanas no podría decirle a ese barco, pare, que vamos a subir a mirar los contenedores. Sería una arbitrariedad, porque está fuera de jurisdicción. Otra arbitrariedad sería, por ejemplo, que la aduana interrumpiera o llegara de manera inopinada, o sea, sin avisar, a una empresa que no hace comercio exterior y le pidiera documentos que acrediten las importaciones. Imagínate que esa empresa es una empresa que sí vende productos importados, pero no los importa directamente, sino los compra localmente a alguien que los importa. Entonces, esa empresa que compra localmente un producto importado no hace actividad aduanera y por lo tanto no puede estar bajo la fiscalización de la aduana. Entonces, digamos que los parámetros los marcan la actividad aduanera, no pueden fiscalizarte fuera de ello y lo marca la jurisdicción, el tema del territorio aduanero. En cuanto a las formas, porque creo que Ángel preguntaba en las formas, ya hemos hablado cuando hablábamos de acciones de control extraordinario, que en realidad pueden ser múltiples formas con tal de prevenir ilícitos, ¿no? Así que en las formas te podría decir que aduana es casi limitado para hacer. Gracias, Ángel, por la pregunta. Gracias por la pregunta. Ok, a ti por preguntar. ¿Alguien más tiene una consulta? Profesor, disculpe, una pregunta más. Sí, adelante, por favor. Adelante. Con respecto, por ejemplo, a en los puertos marítimos, cuando se reportan que embarcaciones están navegando cerca al mar peruano, a la costa peruana, ¿aduanas puede hacer algo ahí o eso ya le pertenece a otra área administrativa? Ok. No, eso le pertenece a la Marina, porque la navegación no es necesariamente una actividad aduanera. Y aquí hemos dejado bien claro que el ámbito de aplicación es sobre las actividades aduaneras dentro de Perú. Entonces, el que tenga permisos o no un barco para entrar a Perú corresponde en primer término a la Marina de Guerra, que cuida nuestras fronteras acuáticas. Y ya si la Marina determina que ese barco está haciendo actividad aduanera, puede pedir el apoyo de aduana, por supuesto que sí. Gracias por la pregunta. Ok, profesor, gracias. Ok. No se olviden, chicos, por favor, si alguien tuviera la amabilidad de compartir el link de la asistencia en este momento, se lo voy a agradecer para que los compañeros puedan ir marcando su asistencia. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente artículo, que sería el artículo 4 de la Ley General de Aduanas. Pasamos en este momento. Y no se olviden de compartir el link de la asistencia, se los pido encarecidamente. Muy bien. Vamos a dar lectura al artículo para luego pasar a la explicación. Dice así: los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior,
a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. Quisiera hacer una pausa en ese primer párrafo. Las primeras 5 palabras de este artículo 4 tomaron gran relevancia al inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando allá por marzo, me parece que el 16 de marzo, se declara el estado de emergencia y la cuarentena, al día siguiente sale el decreto supremo 044 de la PCM, del Consejo de Ministros, donde decía que las operaciones de comercio exterior no iban a parar. Fue una de las primeras normas que salieron cuando ingresamos a cuarentena. Claro, porque teníamos el mensaje presidencial de una noche anterior, que me parece que fue un domingo por la noche, no lo recuerdo bien. Por ahí, si ustedes se acuerdan, me lo comentan en el chat. Y entonces, de ese domingo por la noche al día siguiente, andábamos en incertidumbre, ¿no? ¿Quién podía ir a trabajar? ¿Quién no podía ir a trabajar? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no se podía hacer? Y en medio de toda esa incertidumbre, sale este decreto supremo que dice, en términos, lo estoy haciendo más terrícola, ¿no? Para no hablar muy técnico, el comercio exterior no puede parar. Y luego este decreto supremo vino reforzado de resoluciones ministeriales que especificaban qué tipo de operadores podían laborar. Y salían todos los operadores logísticos en esa lista. Entonces, ese contexto realizó lo que dice la primera línea de este artículo, que los servicios aduaneros son esenciales y destinados a facilitar el comercio exterior. Son tan esenciales que en plena pandemia no pararon. O sea que ya con eso creo que tenemos un gran ejemplo. ¿Y por qué? Porque el mismo párrafo lo dice. Están destinados a contribuir al desarrollo nacional. Por supuesto que sí, en la exportación y la importación genera empleo directo e indirecto. ¿Correcto? Pero además de fomentar el desarrollo hay que ejercer un control. Por eso dice velar por el control aduanero. Y aparte hay que recaudar los derechos de importación evitando la evasión, el interés fiscal. Continúo con el segundo párrafo. Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la administración aduanera deberá expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información relacionados con tal actividad, sea esta soportada por medios documentales o electrónicos que gozan de plena validez legal. Entonces, con este artículo, mis estimados alumnos, se autoproclama un facilitador de las operaciones de comercio exterior. O sea, ellos mismos se dicen, se autodenominan un facilitador, una entidad que hace que las operaciones sean fáciles, que las operaciones sean fluidas. Vamos a ver con ejemplos concretos si este artículo 4 se cumple.
¿Ok? Fíjense. En la actualidad, nosotros podemos exportar e importar con facturas electrónicas. Por ejemplo, el empresario exportador puede facturar a su cliente internacional a través del sistema de facturación electrónica, sea por el portal de SUNAT o sea por un proveedor de software autorizado. Entonces, ya no se necesita presentarle una factura en físico a la aduana para poder exportar. Asimismo, la empresa que quiere importar puede recibir de su proveedor en origen también la factura por medios electrónicos. O sea que para el importador ya no es necesario que su proveedor tome la factura en físico, la ponga en un sobre y la mande por courier físicamente a Perú. Eso ya no es necesario. Entonces, con este ejemplo, decimos que la aduana es un facilitador, porque si no lo fuera, exigiría documentos en físico y se volvería todo más burocrático y digamos que fuera de lo que es la actualidad en tecnologías de la información. Otro ejemplo. Nosotros sabemos que existe para la importación 3 canales de control. Canal rojo para la revisión física de la mercancía. Canal verde, que significa levante automático, es decir, que no hay fiscalizaciones y el importador puede pasar a recoger su carga de los almacenes aduaneros. Y está el canal naranja, que es la revisión de los documentos del despacho. Entonces, en la actualidad, esa revisión documentaria es digital. Tu agente de aduanas, en el caso que hayas caído en canal naranja, lo único que tiene que hacer es digitalizarle a la aduana los documentos para que los vea, digitalizarlos, escanearlos. Ya no hay que ir con un sobre físico a la aduana a entregar la documentación. Eso también nos da ejemplo de que la aduana hoy por hoy es facilitadora. Claro, hasta aquí podemos pensar, ¿y en qué momento presenta originales? Porque si todo es digital, se puede prestar también a que yo pueda adulterar cosas, pero no es así. Cada régimen aduanero, IMPO, EXPO, admisión temporal, etcétera, tiene sus plazos posteriores para regularizar documentos originales. O sea que en realidad siempre tenemos que tener los originales, pero podemos adelantar trámites con copias simples digitalizadas. Un facilitador. Y tenemos también en la actualidad el sistema anticipado de despacho aduanero, abreviatura SADA, que te permite declarar la mercancía antes que ésta arribe al país. Por eso se llama anticipado. Van a haber importadores que van a estar obligados a declarar de manera anticipada y otros de manera opcional. Eso según ciertas características que más adelante vamos a aprender. Pero como hoy necesito entender en este minuto que la aduana es un facilitador, eso también es dar facilidades, permitirte declarar la mercancía antes que llegue a Perú. Y de esa manera adelantas procesos. Y también, permíteme comentarte que dentro de la coyuntura de la pandemia, porque ojo, todo lo que hemos explicado aquí ya existía antes de la pandemia, pero esto que estoy señalando ahorita con mi puntero láser, sí se creó dentro de la pandemia, el decreto legislativo 1492, que obliga a los transportistas, sus representantes y agentes de carga a emitir los documentos de transporte
por medios electrónicos para evitar traslado de personas y contacto, que es lo que se quiere evitar para seguir protocolos sanitarios que permitan mitigar el efecto del COVID-19 en el país. Antes de la pandemia, el trabajador de la agencia de aduana tenía que ir a la oficina del transportista internacional a recabar los documentos de transporte. Y muchas veces las oficinas de los transportistas internacionales estaban en San Isidro, Magdalena, Miraflores. Y entonces un despachador de aduana que trabajaba en el Callao tenía que tomar un carro para llegar hasta ese lado de la ciudad, hacer una cola y luego regresar, porque no era el único que iba a recoger documentos. Y obviamente esas acciones en una situación actual fomentan el contagio. Por lo tanto, dentro del contexto del COVID se dio una norma, el decreto legislativo 1492, que hacía que los transportistas mandaran todos estos documentos de manera electrónica para evitar colas, contactos físicos y traslados de un lugar a otro en esta ciudad tan inmensa, ¿no? Una de las pocas ciudades de América donde te demoras 2 horas para llegar de un distrito a otro, por no decir la única. Probablemente esta y México, ¿no? Muy bien. Entonces, este ejemplo también creo que nos termina de redondear que la aduana se autoproclama en la ley facilitador y que en verdad lo es. ¿Opiniones o consultas? Ok, gracias Quijandría por compartir el link de la asistencia. Y bueno, aquí Vera nos hace la precisión que fue un domingo, ¿no? Claro, claro que sí, fue un domingo el anuncio, ¿no? El domingo 15, ¿no? Y todo empezó el día 16, ya nos vamos para los 10 meses, creo. 9 o 10. Muy bien. ¿Alguna pregunta relacionada a la revisión de este artículo 4? Los escucho. Muy bien, ahora vamos a darles a ustedes unos minutos para que puedan leer el artículo 5 de la Ley General de Aduanas y darnos algún comentario, ¿ok? Damos unos minutos, por favor. Todos tienen el link, todos lo han descargado. No hay justificación para no leer. ¿Ok? Demos unos minutos, leen el artículo 5 y abrimos una ronda de comentarios. Recuerda que el objetivo de hoy es empezar a conocer la legislación aduanera.
Bien, chicos, ¿tenemos algún voluntario que quiera comentarnos acerca del artículo 5 de la legislación aduanera? A ver, tenemos aquí un primer comentario que lo hace Isaac. No, Isaac nos comenta que permite el intercambio, perdón, de comunicación entre todas las aduanas, ¿no? Y esto facilita el desarrollo de sus actividades. Correcto, claro, hay un cruce de información ahí que se puede dar en el momento, ¿no? A ver, gracias también, Flores, por tu comentario. Ángelo, te escuchamos. Sí, buenos días, profesor. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, claro, claro que sí, te escuchamos. Sí, bueno, por lo que lo que acabo de leer, también no solamente es el tema de intercambio, sino que la aduana también facilita el hecho para que se puedan generar lo que es el hecho de que toda la información se pase por medio electrónico, medio digital, incluyendo, bueno, también el hecho de que las entidades públicas también se encuentran obligadas, bueno, y especifica también en este caso de que, bueno, no es toda la información, porque, digamos, en el tema de la Constitución protege la privacidad de cierta información privada de, bueno, me imagino que de las personas en general, como, bueno, información privada en general. Pero, digamos, lo que indica el artículo es que prácticamente lo ideal y, digamos, se facilita el hecho de que la información se digitalice. Ok, gracias, Ángelo. Y una pregunta, Ángelo. ¿Cómo crees que colabora esto con la potestad aduanera, con el control aduanero? Bueno, al tener, digamos, información en general, me imagino que, o sea, pueden verificar el tema de tipo de productos, digamos, que ingresan o que pueden salir a través de registros de diferentes entidades. Me imagino, por ejemplo, a través de los artículos, no sé, celulares, que creo que, si no me equivoco, tienen que tener algún registro a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Me imagino que hay un cruce de información también. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien, gracias, Ángelo. De acuerdo, ¿Algo más gracias. que agregar? Ok, muchas gracias, Ángelo, y muchas gracias también a Vera, a Cayo, a Camaná por sus intervenciones, también a Flores y también a Samamé. A ver, quiero empezar haciendo una aclaración, no una aclaración a Ángelo, sino un refuerzo de lo que decía Ángelo, ¿no? Ángelo decía, no se puede develar toda la información porque la Constitución nos ampara en cierta privacidad de la información. Correcto. Por eso, Ángelo y todos en el aula, hay una palabrita muy importante que dice en el artículo 5, dice, la administración aduanera procurará el intercambio de información, ¿verdad? No dice, la administración aduanera está obligada a intercambiar o los demás están obligados a intercambiar. No, dice, la aduana procurará. Ahí está la palabrita clave, ¿no? Que de alguna manera nos da un mar de voluntades, ¿no? Y como bien han estado aquí comentando ustedes en el chat, y les agradezco mucho por ser participativos, la participación del alumno para el profe es como el aplauso del público para el artista, ¿no? Algo así, así que siempre intervengan, por favor. Entonces, el intercambio de información ayuda a la fiscalización, por supuesto que sí, ¿verdad? Si un importador declara $10.000 de valor a la llegada a Perú y que los productos son monitores, la aduana, con este intercambio de información, esta interoperabilidad para cruzar información, puede revisar con qué valor salió de origen y qué descripción. Entonces, si a Perú ingresó con valor de $10.000 y descripción monitores, se entiende que cuando la aduana cruza información con origen, de origen también salió con valor $10.000 y descripción monitores, ¿no?
Y cuando hay inconsistencias es donde se puede fiscalizar. Y es inconsistencia gracias al cruce de información. Qué importante es este artículo. Ahora, no solo entre aduanas, porque aquí también lo dice bien claro, que la aduana puede intercambiar información con empresas privadas y entidades públicas, nacionales y extranjeras. Vamos a poner un ejemplo, no sé si lo recuerdan, si alguien lo recuerda, de repente nos puede hacer un comentario en el chat, nos pone si me acuerdo, ¿no? Hace más o menos unos 4 años o 5, ingresaron a Perú unas sardinas en conserva de origen chino. Y cuando se hizo la inspección del contenedor, encontraron dentro de las conservas gusanos. No sé si alguien lo recuerda. Claro, ¿ven? Por ejemplo, Anicama lo recordó. Y encontraron gusanos. Y obviamente ese contenedor no se le dio liberación de aduana. No se le dio liberación de aduana. Y ahí fue una acción en conjunto entre aduanas y, en este caso, el Ministerio de la Producción, porque todo el tema de pesquería lo ve el Ministerio de la Producción a través de una entidad que se llama el Sanipes. Entonces, Sanipes y aduanas en conjunto pararon ese contenedor. Y no solo pararon ese contenedor, sino que bloquearon por un determinado tiempo la posibilidad de que pueda ingresar ese producto a Perú, hasta que no se pueda esclarecer por qué tenía gusanos. Y empezó todo el cruce de información de la aduana de Perú, no solo con la aduana de China, sino con el Ministerio de Salud chino. Entonces, ahí tienes el ejemplo. ¿Y sabes a qué conclusión llegaron con todo ese cruce de información? Te cuento el final de la historia, que también está en la prensa. Que la fábrica china que hacía este producto en conserva fileteaba el pescado con máquinas automáticas, o sea, no era un fileteo manual. Y entonces, el corte que la máquina le daba a la cabeza del pescado era un corte horizontal. Y para eliminar los gusanos había que hacer un corte diagonal. O sea, a esa fineza de localización del problema se llegó, ¿no? Y el proveedor chino tuvo que reconfigurar su sistema de fileteo y se arregló el tema. Pero mucho colaboró el tema del cruce de información. ¿Ok? Eso para poner ahí un ejemplo. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Ahora vamos al artículo 6. Participación de los agentes económicos. Leamos primero, voy a dar lectura y hacemos el análisis. A ver, prestamos atención. Dice, el Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros mediante la delegación de funciones al sector privado. Una vez más, una vez más. El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros mediante la delegación de funciones al sector privado. Muy bien. Vamos a cambiar la palabrita agentes económicos por la palabra empresa privada, para entenderlo mejor. ¿Cómo diría el texto? El Estado promueve la participación de la empresa privada
en la prestación de los servicios aduaneros. Correcto. O sea, el Estado es el ente fiscalizador, pero no es el ente operador. El Estado es el fiscal, pero no es el operativo. Entonces, cuando tú quieres hacer un trámite de aduana, no contratas al Estado, contratas a un agente de aduanas, empresa privada. Cuando tú quieres almacenar una mercancía, contratas un depósito aduanero, no al Estado, sino un depósito aduanero que es empresa privada. Cuando quieres subir mercancía a un medio de transporte internacional para exportar o importar, contratas a un agente de carga, no contratas al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le ha delegado todas las funciones operativas a las empresas privadas. Y claro está, obviamente esas empresas privadas tienen que estar debidamente preparadas y acreditadas por la administración aduanera para cumplir a cabalidad con esta encomienda. Te comento, cuando tú haces exportaciones que no superan los $5.000 FOB, cuando haces exportaciones que no superan los $5.000 FOB, el trámite aduanero tú lo puedes hacer de manera personal y a través de la web de aduanas. Pero cuando tu exportación supera los $5.000 en valor FOB, estás obligado por la ley a contratar un agente de aduanas. ¿Correcto? No tienes otra manera. Estás obligado a contratar un agente de aduanas cuando tu exportación supera $5.000 FOB. Entonces, en esa obligación, la aduana le está dando una ventana de oportunidades de trabajo al agente de aduanas. Fomenta la participación de este agente económico. O, por ejemplo, cuando tú necesitas subir mercancía a un avión o a un barco para exportar o importar, no lo puedes hacer solo. Necesitas contratar un agente de carga. La ley te obliga. Por lo tanto, con esta obligación, la ley fomenta el trabajo del agente de carga, la participación del agente económico. O, por ejemplo, cuando tú quieres exportar o importar, tu mercancía, antes del embarque, debe ir a un depósito aduanero o al desembarque, antes de que la liberes, debe ir a un depósito aduanero. Es obligación. Entonces, de esa manera el Estado fomenta la participación de los agentes económicos. O sea, necesitamos usar operadores logísticos para poder hacer nuestra distribución física internacional. Y entonces todas esas funciones las ha delegado el Estado al sector privado. ¿Comentarios al artículo 6? Muy bien, si no tenemos consultas al artículo 6, asumo que nos ha quedado claro. Luego, en el artículo 7, se habla de la gestión de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, la SUNAT tiene ya la norma ISO 37001 por sus
buenos sistemas de gestión antisoborno, ¿no? Y en general, el artículo 7 lo que nos dice es que la aduana siempre va a procurar estar a la vanguardia en calidad para ofrecer un servicio aduanero de calidad. Asimismo, ahora, dentro de esta coyuntura, la aduana se ha digitalizado, pero sí a una velocidad muy, muy grande, y creo que esto le va a hacer merecer algún otro galardón en el tema de la calidad. ¿Tenemos una aduana de calidad? Yo les digo que sí. Que falta mucho por hacer también, pero tenemos una aduana de calidad. Luego el artículo 8 nos dice que la aduana fomenta el principio de buena fe y presunción de veracidad. Yo les había dicho al inicio de la clase que esto significa que aduana cree en lo que tú declaras. Recuerden que se los dije temprano. La aduana cree en lo que tú declaras. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo de eso? Que existe el canal verde. Tanto en la exportación como en la importación existe la posibilidad de poder trabajar la operación sin la necesidad que la aduana fiscalice tu mercancía. Porque en un primer momento la aduana cree en lo que tú estás poniendo en tu declaración. Buena fe y presunción de veracidad. ¿Ok? Y ya para terminar la clase, como les decía, el artículo 9 de la administración aduanera, se los decía al inicio de la clase, tiene el principio de publicidad, es decir, toda información aduanera es accesible a cualquier ciudadano que pueda acceder a la web de SUNAT. No hay ningún secreto. ¿Ok? Muy bien, vamos a dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy, no sin antes hacerles recordar que por favor deben llenar su asistencia. ¿Ok? Y asimismo, no sé si tenemos alguna pregunta o comentario final respecto a todo lo que hemos visto hoy. Hoy nos hemos dedicado a ver los principios de la Ley General de Aduanas y hemos conocido un poco más de esta ley a través de los artículos 3 al 9. La siguiente clase veremos la Ley General de Aduanas a la luz de los operadores de comercio exterior. ¿Qué dice la ley sobre los operadores, sobre los actores principales? Y con esto completaremos nuestro conocimiento de la legislación. No sé, chicos, si tenemos alguna pregunta más o alguna. Si quedó todo claro, bien por ello. Recuerden que clase hecha, clase aprendida. ¿Ok? Y recuerden que cada vez estamos más cerca de nuestra primera evaluación también, así que es importante que vayan repasando. Pero si repasamos antes del inicio de la siguiente sesión y mantenemos la filosofía de clase hecha, clase aprendida y preguntamos en clase, no deberíamos tener ningún problema. ¿Ok? Para poder aprobar. Yo les quiero poner 20 a todos. Muy bien, muchísimas gracias, chicos, por estar. Dios los bendiga grandemente. Cuídense bastante y Dios mediante la próxima semana nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Hasta pronto.